los corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo
Muy bien, buena tarde. Tarde o noche, yo creo que ya estamos en línea. Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Comunidad Familiar Cristiana. Te agradecemos muchísimo haberte conectado ahí en tu casa. Espero que hayas estado con la familia en este periodo especial que estamos viviendo. Y te pido que puedas tener ahí junto a ti una Biblia, a lo mejor un cuadernito de notas, y podamos estudiar este tema de esta tarde. Padre, te damos gracias por este tiempo, te pedimos que bendigas este tiempo en particular, bendice a mis hermanos ahí donde están, y te pido que tu paz esté sobre su casa, sobre su familia, sobre sus actividades. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra y por el tema que en particular vamos a tocar, que sea de bendición y sobre todo de revelación y enseñanza. En Jesús, amén. Muy bien. Pues estamos tocando, según hemos visto, el tema de el tema es el Señor Jesucristo, estar tomando nota de su ministerio, de su enseñanza, de su persona. Y en particular esta tarde yo quería tratar un tema corto, pero me parece muy, muy importante, ¿sí? Y quisiera yo que vieras en tu Biblia el libro o Evangelio de Mateo, capítulo 16, el versículo 20 al 23, ¿sí? Ahí dice lo siguiente. Está hablando Jesús con los discípulos, con sus discípulos más cercanos, con los más íntimos. Y dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. Esto es para discípulos, primeramente. Y dice que les preguntó, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. A lo que Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella, y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahorita ahí nos detenemos por un momento. A veces cuando vemos esta parte de la Escritura, nos vamos un poco a nivel superficial, pero Jesús, y ahorita lo vamos a ver en dos puntos, nada más dos puntos importantes en todo esto que pasó. Jesús les hace una pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Empiezan una serie de respuestas, pero lo importante, el centro, la base, el fundamento de todo fue lo que respondió Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, ¿sí? Y la segunda parte importante, ese es el punto número 1. ¿Quién es Jesús? El Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y segunda característica, o segunda cosa importante, dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra que estaba usando ahí Jesús y que se tradujo del griego fue la palabra eclesia. Eclesia. Y luego habla de que el poder de la muerte no prevalecerá contra la iglesia. Dice, y te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, etc. Bien. Vámonos por el primer punto. Primer cosa, ¿qué es la palabra eclesia? ¿Por qué Jesús mencionó la palabra eclesia?
¿Sabías que antes tú puedes buscar durante todo el Antiguo Testamento? Nunca antes otro profeta o Moisés aparentemente habían usado la palabra iglesia o eclesia o asamblea, como algunos quieren mencionar. Pero Jesús, por primera vez, al menos en el Nuevo Testamento, por primera vez dentro de lo que habían sido todos sus mensajes, menciona la palabra eclesia. De hecho, si tú traduces, yo lo hice hace rato, si tú traduces la palabra eclesia, E-K-L-E-S-I-A, si traduces la palabra eclesia como tal ahí en tu Google con el traductor, lo que te va a decir es exclusividad. Eso es lo que quiere decir directamente traducido por el Google, eclesia como tal a nuestro español, quiere decir exclusividad. Pero otro sentido, o fíjate muy bien, ¿qué sentido le dio Jesús? ¿Por qué utilizó la palabra eclesia cuando nunca antes nadie la había usado, principalmente en el contexto en el que la estaba usando? La palabra iglesia, que viene del griego eclesia, en Atenas, la eclesia era la asamblea, fíjate, era la asamblea de los ciudadanos reunidos para discutir asuntos políticos. En otras palabras, eclesia era una asamblea que discutía asuntos relacionados con la gobernanza, relacionados con la toma de decisiones. Esa era la eclesia. Muy diferente a lo mejor, de pronto, a lo que ahorita entendemos muchos como iglesia, lo que muchos nos imaginamos. Pero eso no es todo, sino que regresando a la pregunta de Jesús, cuando les dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Ya no importó lo que decían los demás, que si era alguno de los profetas, etcétera. Pero lo que importó fue la respuesta de Pedro, que le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Fíjate cómo conecta Pedro dos importantes nombres para Jesús en ese momento. Por un lado le dice, tú eres el Mesías o el Mashaya, como dirían los judíos del hebreo. Y luego la segunda parte le dice, eres el Hijo del Dios vivo. Cuando le dice tú eres el Mesías, le está dando un reconocimiento desde el punto de vista judío, ¿sí? Desde el punto de vista judío no había nada más que decir. Le dice, tú eres el Mesías. Con eso le estaba diciendo, tú eres aquel de quien han hablado los profetas, de quien habló Isaías, de quien profetizó David en los Salmos, etc. ¿Por qué razón también le dijo que era el Hijo del Dios vivo? Juntó los dos. ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué razón Jesús se asombró de su respuesta tanto que le dijo, esto no lo dijiste tú, Pedro, por ti mismo, esto te lo reveló alguien más? Bueno, de ahí quiero que vayamos ahí en tu Biblia, a Mateo 26, Mateo capítulo 26, versículo 63, y dice así, ¿cuál es el contexto? Está un Jesús siendo ya juzgado en ese momento. Está un Jesús en pleno juicio, ya lo han aprendido, está delante del sumo sacerdote y lo están cuestionando acerca de su ministerio. En el contexto había habido, dice que unos testigos, los cuales habían testificado falsamente y no se ponían de acuerdo sobre las acusaciones en contra de él. No habían encontrado motivos legales, motivos jurídicos de acuerdo a la ley judía, ni a la ley romana como para poderlo procesar. No los habían encontrado. Ante ese contexto, imagínate por un momento, estaba atado, ya golpeado, delante de los sacerdotes, delante de fariseos, y lo que ellos querían es juzgarlo, pero no habían encontrado nada. Pero de pronto surge una pregunta, y es la que trata el versículo 63 de Mateo 26, y dice, es la pregunta de Caifás, y dice,
más que pregunta, empieza con una afirmación y después con una pregunta. Le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Otra vez están ligados los dos títulos. Por un lado, Cristo o Mesías, judío, pero por el otro, el Hijo de Dios. Yo antes pensaba que estaba apelando en ese momento Jesús o Caifás a su identidad divina, por así decirlo. Pero realmente no era el propósito. Cuando Jesús o cuando un judío querían apelar a la identidad divina de alguien, o en el caso del propio Jesús, la forma como lo hacían, la forma como Jesús se identificó de una forma plena con la divinidad, con la naturaleza divina que él tenía, era otra. Como judíos, cuando Jesús usaba la frase yo soy, ahí sí se estaba identificando desde el punto de vista judío con la identidad divina. Por eso tú recordarás que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy... Usó muchos títulos de ese tipo. No los usó porque sí. Cuando él estaba diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida, se estaba identificando, estaba usando el nombre sagrado de Dios, de yo soy, se lo estaba aplicando a sí mismo. En ese momento sí estaba apelando a su identidad divina. Pero en Mateo 26, cuando Caifás le pregunta esto, no estaba hablando de su identidad divina. Estaba hablando de otra cosa. Un punto bastante oculto por ahí, pero sumamente importante. Y que ahora se nos va. Lo que no sabemos muchos de nosotros, tú y yo tal vez, es que en ese tiempo había un título que se aplicaba solamente a alguien. Y ese título era un título que tenía además un peso más allá de una cuestión de fe o más allá de una cuestión religiosa. Era un título que tenía que ver incluso con un peso político, un peso de gobierno. Ese título era algo que usaba el César romano en aquel entonces. Las monedas que se usaban en ese momento como moneda de cambio, ¿sí? Jesús mencionó una de ellas, eran monedas en cuya imagen grabada estaba la imagen del César, y el título que traía la moneda impreso o grabado más bien en la moneda era César, Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, Hijo de Dios era un título en el contexto y la época de Jesús y la de Caifás y la de Pilatos, era un título que solamente usaba César, ¿sí? Porque César básicamente tenía o apelaba a que su autoridad, su poder, su jerarquía estaba basado en un derecho divino. Era un dios, era un elegido por los dioses, y por lo tanto eso le daba el derecho de gobernar sobre todos los demás, ¿sí? Entonces ese título era algo que estaba aplicado solamente al César romano, el hombre más poderoso de ese tiempo. Así que cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías o el Mesías, el Hijo de Dios vivo, le estaba otorgando dos títulos a la vez. El título desde el punto de vista judío de Mesías y el título según el mundo romano o según el mundo pagano, ¿sí? Un título de poder, un título de gobierno, un título que implicaba mucho más que solamente decir, ahora decimos con facilidad, sí, somos hijos de Dios, pero en ese contexto nadie más se autonombraba hijo de Dios excepto el César, y estaba en las monedas incluso. Entonces cuando dice Pedro,
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, realmente tuvo una revelación y tuvo un peso que fue más allá. Tan es así que cuando Jesús estaba siendo juzgado delante de Caifás, Caifás curiosamente aplica precisamente los mismos dos títulos que Pedro aplicó. Él le dijo, te conjuro que por el Dios viviente nos digas si eres tú el Mesías, número uno, y luego dice, número dos, el Hijo de Dios. ¿Sí? Y Jesús, ante tal pregunta, Jesús nunca fue mentiroso. Y si ante Pedro lo aceptó y dijo que lo era, en este momento, ya de siendo juzgado y aunque fuera delante de los sacerdotes, él por supuesto que aceptó su verdadera identidad y dijo, tú lo has dicho. En Mateo 26:64 se registra su respuesta, ¿sí? O el Evangelio de Marcos 14, versículo 62, dice más o menos así, sí es como tú dices, contestó Jesús, yo soy. En pocas palabras, reconoció quien realmente era, pero lo que tú y yo no sabemos es que al dar esa respuesta fue su sentencia de muerte, porque Jesús no había problema con que aceptara que fuera Mesías, pero sí lo había en un contexto de un gobierno romano que aceptara que él era el Hijo de Dios, porque ahí ya implicaba que entonces no había nada más uno que se decía Hijo de Dios, había otro que decía que era Hijo de Dios y que de hecho lo era, ¿sí? Y no solo hizo eso Jesús, sino que él cita al profeta Daniel y dice en Mateo 26:64, dice, tú lo has dicho y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué citó ahí? Citó al profeta Daniel, Daniel 7:13, donde dice, miré yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado, fíjate, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué te quiero decir con todo esto? ¿Te estás fijando que el título Hijo de Dios no tenía realmente que ver con un Jesús interesado en afirmar su naturaleza divina? No. Para hablar de su naturaleza divina, él ya había hablado en el sentido judío, que era usar el nombre yo soy. No. El nombre Hijo de Dios era un abierto desafío a la persona del César romano. Lo que él estaba diciendo es, el verdadero gobierno, el verdadero reino, el dominio y el poder son míos, son de Jesús, no son de un gobierno humano. Por más que ese gobierno humano sea poderoso, por más que ese gobierno humano sea un imperio, por más que ese gobierno humano domine pueblos, ¿sí? Eso es lo que estaba diciendo Jesús, y eso fue justamente lo que le costó ser condenado. Ahí sí ya adquirió un asunto jurisdiccional romano, donde recuerdas tú, cuando estaba siendo juzgado también, una afirmación de los fariseos era, le decían a Pilato, crucifícalo, y Pilato contestaba, pero ¿cómo voy a crucificar a su rey? Y ellos decían, nosotros no tenemos más rey que el César. Tristemente fue su respuesta, ¿sí? Si recordarás también, Jesús tuvo una conversación con Pilato. Y en esa conversación, Pilato le pregunta también, ¿así que tú eres rey? Y Jesús le dijo, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad, todo el que es de la verdad
escucha mi voz. Hermano, estamos desde hace ya al menos 40 días o más en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena le llaman. Llevamos ya un periodo largo, digamos así. Y a veces de pronto mucha gente se está preguntando, ¿qué tanto tiene Jesús que decir en este tiempo y en estas circunstancias? ¿Qué tanto Jesús se quedó adentro de los templos o de las iglesias? ¿O qué tanto Jesús tendrá que decir ya ante un virus que parece invencible y parece peligroso? Y es que ese es el verdadero sentido de decirte todo esto que te he dicho en este corto tiempo. Y por eso te estoy diciendo y hablando de esto. Jesús ciertamente es el Salvador, el Sanador, vino a salvarnos, vino a amarnos, ama a la gente. Pero también Jesús demostró con hechos y con afirmaciones valientes quién era Él. ¿Sí? Fue osado a la hora de preguntar y a la hora de declarar quién era Él realmente. ¿Sí? No fue accidente su declaración de que era el Mesías, número 1, y número 2, tampoco fue un accidente cuando Él dijo que era el Hijo de Dios. Él estaba usando, repito otra vez, un título que en ese tiempo y en esa época le correspondían en particular al César romano. Y a lo mejor ya te olvidaste de lo que te dije de la palabra eclesia. Pero fíjate cómo todo está en el mismo contexto de el capítulo 16 de Mateo, del 20 al 23. O sea, no lo habíamos visto, pero en el mismo contexto está Jesús diciendo dos cosas cuando menos importantes. Uno, que Él era Mesías, el Mesías y el Hijo de Dios, usando un título bien importante. Y la otra cosa que estaba diciendo estaba la palabra que usó para describirnos a ti y a mí, y en ese momento a los 12 discípulos, a Pedro, a Juan, a Andrés, a Santiago, a todos ellos. Él usó la palabra eclesia. Y una eclesia era una asamblea que tomaba decisiones. Una eclesia era una asamblea que tomaba decisiones de gobierno. ¿Sí? O sea, fíjate lo que está diciendo. Está diciendo que Él era el Mesías, está diciendo que era un rey, y está diciendo que Él estaba para establecer una eclesia, una asamblea, que iba a ser una asamblea, un grupo de personas que iba a tomar decisiones de gobierno, ¿sí? Y que Él estaba estableciendo. Y además Él dijo, y ni las puertas del infierno van a poder contra mi eclesia. ¿Sí? Él estaba desafiando abiertamente, porque es como si viniera alguien ahorita y dijera, voy a ponerle el contexto de México, y dijera, oigan, a lo mejor si hablamos de reino ya casi nadie entiende mucho, no es una palabra desafiante. Pero usa la palabra gobierno y di, oye, vamos a organizarnos y vamos a tener un gobierno y vamos a hacer que esto funcione. Lo que quiero decirte es, Jesús quiere que dejemos de tener miedo. Jesús quiere que sepamos a qué vino Él y qué es lo que vino a establecer contigo y conmigo. Somos su eclesia. No es momento de tener miedo. No es momento de estar temerosos, escondidos. Sí, yo no estoy diciendo que no cuides tu cuarentena o que no hagas lo que tenemos que hacer. Pero no es el momento de estar con miedo. No es el momento de escondernos. No es el momento de estar temerosos. No es el momento de estar esperando a ver qué dice alguien más.
No estamos bajo las órdenes de César. Tenemos un rey y tenemos un soberano sobre nosotros. Él es el que verdaderamente está a cargo, créemelo, y no ha perdido el control. Incluso con este virus, o incluso con esta cuarentena, o incluso con esta situación económica que para a muchos asusta, Él está en control. Él es rey. Si Él te dijo que Él está gobernando, créemelo, Él sigue gobernando, Él sigue en su trono, Él sigue tomando las decisiones, y no hay nada, absolutamente, que nadie pueda cambiar con eso. Yo te invito a que esta tarde te acuerdes muy bien de estos dos significados que te platiqué. Estúdialos con más calma, pero no tengamos miedo. No tengamos miedo. No es tiempo de tener miedo. Seremos tan valientes y tan dedicados y tan decididos como tengamos que serlo. Esta es una época especial que no vivieron ni tus padres ni tus abuelos, pero que tienes el privilegio de vivirlo. Será que este es el momento que estábamos esperando para que el Señor sea glorificado realmente en las calles y ahora sí, literal, en todas las naciones. Amado, piénsalo, piénsalo. Más allá de tu temor, piénsalo. Se viene algo especial, se viene algo glorioso. Yo te pido que tu corazón esté lleno de expectativa, porque lo que se viene realmente va a ser hermoso. Vamos a dejar de lado el miedo, vamos a dejar de lado el temor, vamos a dejar de lado la duda y vamos a dejar de creer que tenemos un Dios chiquito cuando tenemos un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios que es rey, un Dios que es soberano y que está sobre todas las naciones y que sigue y seguirá sentado en el trono. Suyo es el reino, suyo es el poder y suya es la gloria, y siempre lo va a ser. Que Dios te bendiga.